Hola, bienvenidos a Psicoanálisis Cotidiano. Desde mi primer encuentro con el psicoanálisis en la universidad, me resultó algo sumamente asombroso, prácticamente diría un sueño. Por lo tanto, se me ocurrió la idea de empezar la introducción del programa en un lugar con las mismas características, y justamente para tratar esta temática de los sueños. Bueno, los sueños, desde la poesía hasta la música, siempre se hace referencia a los sueños, ¿no? Claro que Freud específicamente dedicó todo un tratado, fue su obra, digamos, más fuerte, la interpretación de los sueños, de que el sueño justamente es la vía regia para conocer el inconsciente, es el camino que nos lleva a ese saber no sabido. Los sueños, creo que es una de las partes más difíciles de Freud. Yo creo, es más, a mí me encanta, me gusta muchísimo trabajar los sueños, creo que un sueño da mucho para trabajar, a partir de una serie de sesiones como durante mucho tiempo. Creo que es una de las cosas que, por ejemplo, otros grandes analistas, como Lacan, Klein y otros grandes analistas, no creo que fueron mucho más adelante que Freud en eso. El sueño es una formación del inconsciente, ¿sí? Es una de las formaciones del inconsciente donde tiene una estructura metafórica. Por un lado, podríamos decir que el sueño, como lo dice Freud, es por un lado el guardián del dormir, ¿sí? Y por otro lado es la expresión de un deseo inconsciente para Freud. Los sueños nocturnos, que es cuando estamos dormidos, es cuando bajamos nuestras defensas, la conciencia, digamos, deja de funcionar porque estamos dormidos, y entonces irrumpe más los contenidos que están resguardados, reprimidos o inconscientes. Bueno, los sueños son realizaciones inconscientes de deseos, ¿no? Para el psicoanálisis, soñar es una manera de tramitar psíquicamente algo que haya quedado como resto diurno. En general, Freud lo piensa el día anterior. Los sueños son una de las manifestaciones del inconsciente. Esto es lo que Freud descubrió rápidamente en el año 1901. Creo que es la vía regia al inconsciente. Esto significa que nosotros, interpretando los sueños, podemos interpretar deseos no realizados y que aparecen de alguna manera transformados, desfigurados en el sueño. Llegando a la época de 1900, Freud ya comenzaba a emplear en sus pacientes el método de asociación libre. El mismo se basaba solamente en una regla que era lo que el paciente diga lo que se le ocurra, que pueda contar libremente lo que quiera. En sus asociaciones, los pacientes introducían sueños.
Esto le llevó a Freud a pensar que podía haber una conexión entre los mismos y los síntomas. La gente se aliviaba a medida que iba soñando. Las personas, las histéricas, de sus síntomas. Así que Freud empieza a escuchar con mucha atención los sueños que las personas traen a la consulta y descubre una vez más que comparten un modo de funcionar muy estricto y que está muy en relación al sistema que él venía descubriendo y ya muy consciente. Freud pensaba que los sueños poseían sentido y podían ser interpretados. De esta manera, debía demostrar cómo los mismos podían insertarse en el encadenamiento psíquico de las personas. Las teorías científicas de la época no dejaban espacio para esto, puesto que para ellas el sueño no era un acto psíquico, sino un proceso somático que se manifestaba mediante algunos signos en el aparato psíquico. Así es que Freud, en discusión con los científicos de la época, empezó a investigar quiénes habían interpretado sueños anteriormente. De esta manera se remonta al mundo de los egipcios, en el cual encuentra dos métodos. Adelante, oráculo. Pase. Mi señor, ¿me ha mandado llamar? Así es. Estoy muy preocupado. He venido teniendo un sueño muy recurrente. El mismo hay 7 vacas gordas. Y luego sueño que hay 7 vacas flacas que se comen a las gordas. La verdad, no sé qué puede ser. Espero que usted pueda interpretarlo. Señor mío, lo que usted ha soñado significa 7 años de grandeza y luego 7 años de hambruna. Por eso hay que racionar todos los alimentos, mi señor. Muchas gracias, mi oráculo, mi fiel sirviente. Uno de los métodos es la interpretación simbólica, donde se toma el texto del sueño y se busca su análogo. Freud toma como ejemplo la opinión según la cual el sueño se ocuparía preferentemente del futuro, recordando de esta manera la interpretación bíblica que José hace del sueño del faraón, el cual había soñado con 7 vacas gordas, donde luego vendrían 7 vacas flacas que se comerían a las gordas. La interpretación simbólica para este caso del sueño del faraón que hace el oráculo es que habría 7 años de buena cosecha y otros 7 años de mala cosecha en Egipto. En este tipo de interpretación simbólica está en juego la comunidad semántica, pues se trata de significados coagulados, de acuerdo a diferentes culturas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soñé que estaba borracho ayer y quiero jugar a la quiniela algo, quiero plata, quiero llenarme de plata. ¿Qué número? Borracho, Sí. el 14 es el borracho. Bueno, Ese buenísimo. tiene que salir hoy. Buenísimo. Quiero hacer. Dale, te lo anoto para hoy. El otro método es el de descifrado, el cual no toma el sueño en su totalidad, sino cada signo del mismo, merced sujeto a un código, una clave fija al estilo de la quiniela, por lo cual los signos estarían sujetos a un solo sentido, unívoco. La interpretación de los sueños existía en la cultura muchísimo antes, siglos antes de que Freud les prestara atención. Y se tiende aún, se puede encontrar desarrollos de la ciencia en donde los símbolos de los sueños quedan ligados a determinadas representaciones universales. Uno puede tomar una tablita y descifrar un sueño. En principio Freud descubre, y creo que acuerda con que los sueños tienen algo para decir, pero lejos de tener algo para decir a nivel universal, tienen algo para decir muy singular de ese que habla. Ya Freud, cuando comienza con la interpretación de los sueños, divide el método de Artemidoro Galdiano, que es como el de la quiniela, donde cada elemento del sueño significa otro, ¿no? Por ejemplo, una corbata significa el falo, etcétera, etcétera. Freud dice, bueno, esto no tiene nada que ver con la interpretación, ¿sí?
También lo diferencia de otro método de interpretación de los antiguos, que era el sueño este que Freud dice, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas significan 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Freud dice, tampoco se trata de sobreinterpretación, o sea, no se trata de suplantar un contenido por otro, análogo, ¿no? De esta manera, Freud, al pensar que los sueños se podían insertar en el encadenamiento psíquico, los va a tratar de la misma manera que a los síntomas, es decir, que va a pedir asociaciones sobre el mismo. Por eso Freud pensaba que si se le pedía al soñante, al paciente, que asocie el sueño en su totalidad, lo más probable es que no se le ocurra nada. De esta manera, debía pedir asociaciones en cada fragmento del sueño. Este método era distinto al de los antiguos. De este modo, Freud dirá que la técnica que él expone se aparta de la de los antiguos en un punto esencial, y es que le delega al soñante el trabajo de interpretación, por lo cual solo tomará en cuenta lo que se le ocurre al soñante y no al intérprete. Es decir, que el método de Freud se aproxima más al método de descifrado por tomar cada fragmento del sueño y no su totalidad. Pero se diferencia en un punto esencial del mismo, donde el saber va a quedar del lado del paciente, quien es el que asocia. Adelante. Buen día. Buen día. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo me siento? Dígame, ¿qué le pasa? Estoy con unos dolores de estómago, yo digo que es el estómago, me duele acá y el dolor se va para acá atrás. Estuve con vómito, fiebre, hoy estoy un poquito mejor. ¿Cuándo empezó el dolor? Y hace como 3-4 días más o menos. ¿Y el dolor dónde empezó? Empezó en la boca del estómago y siento que se me va todo para acá atrás. ¿Y del otro lado? Del otro lado, no solamente de este lado. ¿Estuvo comiendo algo? ¿Comió algo? Estoy a agua y arroz porque todo lo que como, lamentablemente... ¿Toma algún tipo de medicación usted? No, nada. ¿Ardor cuando hace pis? ¿Cómo? ¿Le arde cuando hace pis? No. Bueno, acuéstese en la camilla, lo voy a revisar. Bueno, voy a revisar la panza. ¿Me duele acá? Ahí empezó el dolor, pero no tanto. Ajá. ¿Esto ahí duele? Sí, ahí sí duele. ¿Duele? ¿Ahí duele? Sí, acá. Listo. Muy bien. ¿Sabe qué? La va a tener que ver el cirujano, porque lo que hay que descartar es que no esté haciendo una apendicitis. ¿Sí? Listo. Bueno, toma asiento por acá. Que el saber quede del lado del paciente marca un cambio importante en el posicionamiento clínico. Así pues, mientras todas las demás disciplinas se ubican en un lugar de saber, como vemos en el caso del médico, el psicoanalista, en cambio, se ubica en un lugar de no saber. El saber quedará del lado del paciente, quien tendrá un saber no sabido, el cual será el inconsciente. Y lo importante del sueño es analizar el contenido manifiesto, digamos, para poder llegar a lo latente a través de todo el trabajo psicoanalítico, que únicamente, a diferencia de lo que muchos creen, solamente se puede descifrar ese jeroglífico en análisis. El sueño se expresa, como cualquier formación del inconsciente, en el lenguaje. En ese punto está estructurado como lenguaje en sentido de metáfora y metonimia. Y se expresa en lo que el paciente dice, no en ir a buscar o en suponer un sentido a lo que dice el paciente, ¿sí? Sino que es, como dice Lacan, a la letra. Freud va a incluir un nuevo material psíquico, contenido latente o pensamiento del sueño para su interpretación. El contenido manifiesto es el texto del sueño, el relato del soñante. Uno partirá del mismo para llegar al contenido latente y lograr así la interpretación del mismo. Freud dice que se incurrirá en un error si se quisiera leer los signos según su valor de imagen, en lugar de hacerlos según su relación entre signos. El texto del sueño es dado como una escritura jeroglífica, en imágenes,
o un rebus, compuesto por signos que no valen por ellos mismos, sino por su relación. Al establecer que los signos no valen por sí mismos, quiere decir que no hay significado abrochado, fijo para cada signo. Cuando estos se empiezan a conectar por asociaciones entre ellos, van a producir un sentido que no es fijo, sino que dependerá de la relación que se establezca. Vemos cómo Freud se adelanta a la lingüística de Saussure, quebrando la relación signo-significado. Tiene que ver con elementos inconscientes que justamente quedan como restos diurnos y después en el sueño aparecen como deformados, ¿no? Freud sostiene cuando presenta su obra en 1900, el análisis de los sueños, que hay que analizarlo como un jeroglífico, como si fuera un rebus, ¿no? Y que el paciente cuando cuenta sus sueños, que tal vez hay como que pensar en qué deformación fue surgiendo todo ese material en el inconsciente para decir otra cosa de otra manera que pueda ser un poco más aceptable de alguna manera, ¿no? Para el aparato psíquico. Y es una realización inconsciente de deseo en ese sentido. Es decir, que el trabajo del sueño es el inverso del trabajo de interpretación. Se parte del contenido latente y se llega al manifiesto, mediante una desfiguración. De ahí que uno puede ubicar partes borrosas, olvidos y escenas muy poco claras. La función del sueño, según Freud, es un intento de cumplir los deseos reprimidos. Si el sueño es un intento de cumplimiento de deseo, entonces, ¿por qué podemos tener pesadillas? ¿Qué son las pesadillas? Bueno, dentro de lo que es sueños, Freud describió las neurosis traumáticas, estudiando también aquellas situaciones que habían vivenciado los soldados que habían ido a la guerra y habían pasado por situaciones en las cuales el aparato se veía excedido en su capacidad de captación y volvía a repetirlos como una imposibilidad de instalar eso dentro del aparato, ¿no? Y esta cuestión tiene que ver los sueños traumáticos, hoy en día no con las neurosis de guerra, sino con muchas cuestiones que nos exceden en el día a día, como puede ser un asalto, una violación o cualquier hecho que a uno le resulte traumático y se va repitiendo noche tras noche, y eso es muy interesante como para poder llevar análisis. ¿En qué tomamos? La pesadilla la podemos tomar como algo que conduce a un sujeto a despertarse, ¿sí? Y claramente eso lo podríamos tomar desde Lacan, que es el que habla, quizá no habla de la pesadilla, pero sí habla del lugar del despertar. Y ese despertar, Lacan lo articula a la idea del encuentro con un real. Si apareciera, él toma la cuestión del despertar, de lo que toma claramente de ese sueño, que es el sueño en que un padre está velando a un hijo que se ha muerto, ¿sí? Y ha dejado al cuidado del féretro a un señor que se duerme y se está incendiando en ese momento una chalina que usan los judíos para rezar, seguramente estaba esa chalina sobre el féretro, que se llama Tales, y se estaba incendiando, había caído una vela y se estaba incendiando. Y él sueña, padre, no ves que estás ardiendo, y es justamente esa llama lo que despierta a ese padre, ¿sí? Donde Lacan lo que tama es que hubiera ahí algo del orden de un encuentro con lo real, terrible, inasimilable, como puede ser pensada la muerte de un hijo, como algo que no puede ser simbolizado, y justamente ese encuentro con ese real, hay que pensar de lo que se trata en Lacan lo real, como aquello que no puede ser bordeado
por la metáfora, podríamos decir. El sueño puede expresar un deseo inconsciente, pero todo aquello que puede ser simbolizable. La muerte de un hijo no es simbolizable para un sujeto, y justamente en ese sueño donde el hombre despierta por esa llamarada que hay, que se está incendiando, y el hijo que le dice: padre, ¿no ves que estás ardiendo? ¿No ves que estoy ardiendo? Hay un punto que tiene que ver con el encuentro, con ese real, que es esa llamarada, que lo hace despertar al padre. Eso podríamos decir que es el lugar de la pesadilla. Despertar de la pesadilla es la angustia cuando está operando de una manera tan importante, sin ninguna barrera, podríamos decir, y sin ninguna transformación, como podría ser un sueño común, un sueño habitual, donde hay una desfiguración y entonces el material no irrumpe de una manera tan directa como si en la pesadilla, ¿no? Esta es la diferencia entre un sueño, podríamos decir, común y la pesadilla. En la pesadilla hay irrupción directa de aquello que angustia o aquello que provoca sufrimiento, y en el sueño normal hay desfiguración, no hay transformación del material, y por lo tanto no emerge de una manera directa y no genera la angustia que sí genera la pesadilla. Las pesadillas muchas veces pueden ser parte de alguna cuestión, como sabemos, conflictiva que uno viene arrastrando. Algunas veces son situaciones traumáticas, o por un accidente, la muerte de un familiar, que se repite. En eso está el tema de la compulsión a la repetición, que Freud ha trabajado tan bien como un intento de elaborar esa situación. Al mismo tiempo que se elabora, se repite, con lo cual se vuelve a angustiar, pero en ese trabajo termina siendo un efecto positivo. Yo me acuerdo de una paciente que había sido abusada, que soñaba, la verdad eran pesadillas, ¿no? Sueños muy traumáticos, con que caía en una pileta llena de mierda, o caía en un río oscuro, negro. Fue trabajando, apareció muchísimas veces ese sueño, aparecía muchísimas veces, fue de a poco modificándose, ya no se caía en una pileta de mierda, caminaba por el borde de la pileta o por el borde de un mar, de un río, hasta que desaparecieron esos sueños. E incluso me pasó con un señor que estuvo 2 veces, un paciente que estuvo 2 veces secuestrado en la ESMA. Lo acompañé, fuimos a visitar, él había ido por primera vez y se había descompuesto cuando Néstor Kirchner le entrega la ESMA a los organismos de derechos humanos, y a él se descompuso, no pudo seguir, y años después, creo que 10 años después, cuando empezó una terapia, pudimos ir, un año después de haber empezado el tratamiento, pudimos ir, fuimos los dos, y fue interesantísimo, más allá de toda la situación, que no, esto tiene que ver con las pesadillas en todo caso, pero tiempo después, siguiendo trabajando, esas pesadillas que él tenía, donde se despertaba como que lo secuestraban, que lo seguían, que lo mataban, que lo torturaban, desaparecieron. Bueno, lo que es muy interesante en la investigación freudiana, ¿no? de ese primer periodo de su obra, con esa obra que inaugura el psicoanálisis, es que él encuentra que en la interpretación de los sueños hay algo que se constituye como opaco, inaccesible, ¿no? Y que es imposible de interpretar. Es decir, algo que queda por fuera de los alcances de la interpretación, o sea, de lo simbólico, de lo que es accesible por la vía de la palabra, ¿no? Un agujero que es constitutivo de eso. Entonces es muy interesante porque si se ha a veces acusado al psicoanálisis de una especie de mántica, de adivinación, de un poder adivinatorio, ¿no? De una interpretación absoluta, aunque algo hay veces de esos
ejemplos freudianos de esas metáforas que da el sueño como un rebus, como un jeroglífico, es decir, que es descifrable, ¿no? Lo puede sustentar, cuando en la misma argumentación de Freud está la idea de que no todo está absolutamente determinado, es decir, que hay determinación, pero esa determinación hace aguas, agujeros, es indeterminada en cierto punto, aunque parezca paradójico, contradictorio, ¿no? Y eso es el ombligo del sueño, es aquello que la interpretación no alcanza a descifrar porque es imposible. Imposible como un imposible lógico, no muy difícil. Un imposible lógico en el sentido de lo que plantea Lacan, ¿no? Lo no reconocido del sueño, que es no reconocible, que es un agujero en la cadena de las determinaciones. Y eso hace serie como siempre Freud y Lacan han planteado ese problema en diferentes fenómenos clínicos, ¿no? Es decir, así como se ha pensado, por ejemplo, ¿no? el fenómeno de lo siniestro, y muchos otros fenómenos clínicos que están constituidos por un núcleo que es un agujero, que es una falta, ¿no? Que es algo que vía la palabra no hay acceso. Imposible de descifrar, si se quiere decir.